¿Una vez has escuchado hablar sobre la radiación de Hawking? La radiación de Hawking es un fenómeno predicho por la teoría cuántica en la proximidad de agujeros negros y ha desatado un fascinante debate en la comunidad científica y ha dejado una huella imborrable en nuestra percepción del espacio-tiempo. Bienvenidos a un nuevo video donde estaremos hablando acerca de los misterios detrás de esta teoría, descubriendo sus implicaciones para nuestra comprensión del universo y las leyes fundamentales que rigen su comportamiento. Quédate para sorprenderte con la radiación de Hawking, un fenómeno que desafía las expectativas y redefine nuestra comprensión de la realidad cósmica. En los años 70, más precisamente en el año 1974, el astrofísico Stephen Hawking predijo que un agujero negro podría emitir espontáneamente pares de partículas. Según su teoría, una de ellas sería tragada por el agujero, pero la otra escaparía hacia afuera, lo que un observador externo vería como una emisión espontánea de radiación por parte del agujero. El trabajo de Hawking fue posterior a su visita a Moscú en 1973, donde los científicos soviéticos Yakov Seldovich y Alexei Starobinsky demostraron que, de acuerdo con el principio de indeterminación de la mecánica cuántica, los agujeros negros en rotación deberían crear y emitir partículas. Imagina el espacio vacío, aparentemente sin nada en él. Según la teoría cuántica, incluso en ese vacío aparente, cosas extrañas pueden suceder. El principio de indeterminación de Heisenberg nos dice que, por un breve momento, pueden aparecer pares de partículas y antipartículas de la nada. Estas partículas son virtuales, lo que significa que existen solo temporalmente. Sin embargo, si cerca hay un agujero negro con su fuerte gravedad, estas partículas pueden convertirse en reales antes de desaparecer. Cuando se crean, los dos miembros del par pueden separarse, y si uno de ellos escapa del agujero negro, se lleva consigo energía. Este proceso se llama radiación de Hawking. Significa que, según la teoría, los agujeros negros pueden perder masa con el tiempo. Cuanto menos masivos son, más rápidos desaparecerían. Incluso uno muy pequeño podría desaparecer casi instantáneamente, debido a este proceso cuántico. Es una idea fascinante que desafía nuestras intuiciones sobre el espacio y el tiempo. Cabe mencionar que la disminución de masa de un agujero negro por radiación de Hawking sería únicamente perceptible en escalas de tiempo comparables a la edad del universo, y tan solo en agujeros negros de tamaño microscópico remanentes, quizás de la época inmediatamente posterior al Big Bang. Si esto es así, hoy podríamos ver explosiones de agujeros negros muy pequeños, algo de lo que no se tiene evidencia alguna. En junio del año 2008, la NASA lanzó el telescopio espacial Fermi, que está buscando los destellos terminales de rayos gamma que se esperan de la evaporación de algún agujero negro primordial. En el caso que estas teorías especulativas sean correctas, el gran colisionador de hadrones localizado en el CERN podría crear microagujeros negros y observar su evaporación. Lamentablemente, hasta la fecha, no se ha observado ningún microagujero negro en el CERN. Científicos de todo el mundo llevan décadas tratando de imitar el fenómeno de la radiación de Hawking en el laboratorio, con fibras ópticas, anillos de iones, polaritones, partículas híbridas de luz y materia o condensados de Bose-Einstein, que son gases de átomos fríos con el mismo estado cuántico. La ventaja de los condensados es que su temperatura es muy baja, por lo que se puede estudiar mejor la emisión del análogo de la radiación de Hawking. En un estudio publicado en New Journal of Physics, los físicos Juan Ramón Muñoz de Nova y Fernando Sols e Ibar Zapata, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, han puesto a prueba dos criterios teóricos que tratan de detectar la presencia de esta radiación. El primero, desarrollado por los propios autores, revela que se pueden medir violaciones de ciertas desigualdades matemáticas producidas por la emisión espontánea de radiación del agujero negro acústico. Demostramos que dichas violaciones son únicamente atribuibles a la emisión espontánea de radiación y que no pueden deberse ni a la radiación térmica ni a las ondulaciones de la función de onda del propio condensado, afirmó el físico Juan Ramón Muñoz. El segundo de los criterios, diseñado por científicos italianos, se basa en detectar el entrelazamiento cuántico de los fotones, algo que existiría tras la emisión espontánea de radiación. En situaciones típicas, ambos criterios son equivalentes desde el punto de vista teórico. Sin embargo, en el laboratorio solo pueden detectarse las violaciones de cierto tipo de desigualdades. De ser exitosos, estos experimentos supondrían un hito a nivel mundial,
pues sería la primera observación hasta la fecha de la emisión espontánea de radiación de Hawking. Un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Radboud de Nijmegen en los Países Bajos y publicado en la revista Physical Reviews Letters en septiembre del presente año 2023, propone una revolución de la teoría de la radiación de Hawking, afirmando que es posible ampliarla a todo el universo y no solo a los agujeros negros. Los científicos holandeses alegan que el proceso se debería al papel que juega la curvatura del espacio-tiempo, y es que los agujeros negros son objetos muy pesados, capaces de deformar de manera muy abrupta el espacio, por lo que otros objetos podrían producir el mismo efecto que ellos. Tal y como anticipó Stephen Hawking, el proceso por el cual el agujero negro cede masa y energía a la partícula creada en su parte externa para que libere se conoce como evaporación y desencadena la consumición del agujero y su desaparición. ¿Significa esto que, según la nueva teoría, el universo entero va a evaporarse? Para responder, hemos de tener en cuenta que, además de no ser teorías demostrables, Stephen Hawking afirmó que, en el caso de los agujeros negros, estos tardarían en comenzar a evaporarse 100 trillones de años, y en el caso de los supermasivos, un sextillón de años. A partir de ahí, el proceso de evaporación sería extremadamente lento, aunque no eterno. Si tal y como afirman los físicos holandeses, existen diversos objetos que también emiten radiación similar a la propuesta de Hawking. Es posible que el universo se adentrase en algún momento en un proceso de evaporación, el cual sería tan lento que no sería apreciable. Sin embargo, dado que se estima la edad del universo de 13.770 millones de años, este proceso le quedarían trillones de años para comenzar. Un punto importante a tener en cuenta es que tanto la radiación de Hawking como un nuevo estudio son solo teorías sobre el papel. Son teorías basadas en fórmulas, ecuaciones y teorías y demostradas con anterioridad y que por lo tanto obedecen una orden lógica y parecen ser ciertas. Lo que sí es cierto es que esta nueva teoría podría cambiar no solo la comprensión de la radiación de Hawking, sino también la visión del universo y del futuro que le espera. Estas investigaciones nos llevan a reflexionar sobre la capacidad humana para descubrir los misterios del cosmos y redefinir nuestra percepción sobre la realidad. La ciencia, siempre en constante evolución, nos desafía a ampliar nuestros horizontes y a cuestionar las fronteras de lo que queremos conocer. Y hasta aquí el video de hoy, esperamos lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.